Yo soy Ricardo Cortés, tengo 30 años, nací en Zapotlán el Grande, soy antropólogo y artista plástico. Las máscaras son un medio para traer al exterior las cuestiones internas del subconsciente. Cuando hacemos o usamos una máscara, está presente todo un mundo de simbolismos, un mundo onírico, reinos y más reinos de posibilidades en cuanto a lo que podemos ser. También funcionan en gran medida, desde la antropología, como elementos ritual para atraer entidades al plano real. Son elementos que nos permiten generar este vínculo, esta puerta, son un portal a otras dimensiones, claro, culturales o desde donde se las quieras ver, ¿no? Supersticiones, esoterismo y demás, pero es esto, una máscara es un vínculo, es una llave, es una puerta para nuestro subconsciente. Formalmente inicié mi carrera como artista plástico hace 10 años, sin embargo desde antes ya recuerdo que en festivales escolares era pues a mí quien me tocaba hacer las máscaras en los festivales, en las fiestas y demás, y pues desde muy joven comencé a experimentar con muchas técnicas, papel, yeso, látex. Pienso que fue una necesidad hacer estas máscaras, una búsqueda para expresar ciertos elementos de mi persona a través de este ejercicio artístico, ¿no? Que después se devino en algo artístico. Yo me relacioné con la cultura catalana también desde muy joven, era seguidor de una revista cultural que se editaba en Barcelona, y ahí manejaban ciertos temas culturales, místicos, esotéricos, y me llamaba mucho la atención la riqueza cultural catalana desde la perspectiva de los judíos, de los alquimistas. También con el arte, ¿no? Pues soy admirador de grandes artistas que tienen su origen en la cultura catalana, Salvador Dalí, Gaudí, y bueno, posteriormente ya en la escuela estudié en el CUCH, y ahí tuve conocimiento de que había clases de catalán y me empecé a relacionar con personas que tenían gusto por la cultura catalana, que después se convirtieron en mis amigos. En el taller de máscaras pude notar distintos intereses por parte de los alumnos. Había desde los interesados netamente en la creación de máscaras, de técnicas, a aquellos que iban atraídos por este factor catalán de las festividades, otros que iban que su intención era ahondar más en las cuestiones un tanto demoníacas o de los diablos que tiene esta festividad de San Antonio, y otros que ya sabían hacer máscaras pero querían realizar este ejercicio como un trance de crear nuevos seres a través de las máscaras. Sobre el taller de máscaras de diablos catalanes y el proyecto Furia, Festa y Foc, rescato distintos elementos, rescato esta búsqueda de traer a un panorama mexicano aquí en Guadalajara ciertas festividades de la cultura catalana que, si bien son aparentemente externas o lejanas geográficamente, compartimos varios elementos, ¿no? Como bien es la frase del proyecto, el fuego nos hermana, y ciertamente que tenemos una herencia catalana, y qué mejor de hacer este ejercicio de comparación entre culturas, ¿no? Viendo no elementos que son distintos, sino elementos que nos hermanan. Y bueno, el taller de máscaras fue un ejercicio riquísimo, en el que todos terminamos aprendiendo desde técnicas, amistades, conocimientos, y vaya, nos divertimos bastante en este taller, y los resultados están aquí, ¿no? Son máscaras excelentes que transmiten bastante de sus creadores.